La noticia del día. Hace algunos días se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley titulado Mejor Uso de Alimentos, que busca prohibir a los supermercados, establecimientos comerciales de grandes superficies destinados a la venta de artículos alimenticios, la industria alimenticia, las empresas elaboradoras de alimentos y aquellas dedicadas a la distribución y comercialización y por supuesto a los negocios gastronómicos, desde las cadenas de comida rápida hasta los restaurantes con una superficie de 200 metros cuadrados de espacio para atender al público, tirar aquellos alimentos que al final del día se encontraban a la venta y por lo tanto en condiciones de ser consumidos, como también el almacenamiento de comida con fecha de caducidad próxima. El autor de dicho proyecto, que me parece brillante, espero que el legislativo le dé corte, el autor de este proyecto es el diputado por el Partido Colorado Adrián Peña. Y entonces dije, vamos a llamarlo para conversar con Peña, para que nos cuente cómo surge todo esto, y de alguna forma yo le cuente algunas cosas que he visto por ahí, por alrededor del mundo, que son muy interesantes con respecto a esto, porque es una preocupación del mundo entero. Y una preocupación que nosotros tendríamos que haber despertado muchísimo antes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, con muchísimo gusto de compartir este rato con ustedes. Por favor, un verdadero placer. ¿Cómo surge esta iniciativa tuya? Mirá, esto surge básicamente de dos puntos. Por un lado, la información que, como bien decías recién, se maneja ya a nivel global. Esto es un problema no del Uruguay, es un problema del mundo, que además se está tratando de atacar a través de diferentes organizaciones. La FAO, por ejemplo, que es la que maneja todos estos temas a nivel de Naciones Unidas para Latinoamérica, se lo ha impuesto como una de las metas para los próximos años, reducir esto que se denomina desperdicio o despilfarro de alimentos. Y por otro lado, en la cotidiana, te diré que la inquietud me fue llegando. Yo tengo una información general porque esto lo había leído en más de un medio de prensa, algún informe que había salido en revistas internacionales, y luego el tema me lo plantean puntualmente, por ejemplo, un muchacho que trabaja en un supermercado, que en un shopping en realidad, que va y deja unas cajas trabaja en una casa que vende artefactos de celulares, ¿no? Sí. Y va a dejar las cajas y se encuentra allí que en ese momento están tirando comida que está en buen estado, esto en un shopping en Montevideo. Entonces vine con la inquietud de haber sorprendido de eso que pasaba, y me plantea que tenemos que hacer algo. Y en eso me encuentro con un par de situaciones más. Por ejemplo, una que me llamó la atención es en un supermercado en Lagomar, donde los dueños del supermercado a la comida que tiraban a los contenedores le ponían arena, de forma tal de evitar los hurgadores y que se buscara comida allí, ¿verdad? Porque esa era algo muy común y según ellos afectaba la imagen del súper, ¿no? Entonces digo, bueno, entre toda esta problemática y todos los encuadres posibles que tiene, y los diversos encuadros que tiene, tenemos que tratar de comenzar a hacer algo. Y ahí surge, digamos, la inquietud de redactar un proyecto en ese sentido. El desperdicio de alimentos en América Latina, por ejemplo, se calcula en 350 millones de kilos por día, ¿verdad? Y bueno, hay estudios a nivel internacional que hablan que hasta la mitad de los alimentos se terminan tirando. Esto se da en países de mayor industrialización que el nuestro, ¿verdad? Pero, de acuerdo al grado de industrialización, se puede llegar hasta el 50%. En nuestra zona se calcula en el 30% como en los otros países productores de alimentos. Entonces, nosotros lo que estamos tratando es de generar algunas cosas. La primera es conciencia del problema, ¿verdad? O sea, yo creo que el Uruguay tenía, hablando en el tema de fondo, ¿no? El Uruguay tenía una conciencia muy clara de cuidar el alimento. Nosotros nos formamos con oleadas de inmigrantes que la pasaron muy mal, que saben muy bien cuál es el valor del alimento, y crecimos con aquello de que la comida no se tira, que la comida no se juega, la comida no se desperdicia, etcétera, cosas que tenemos incorporadas nosotros, pero que poco a poco y sin darnos cuenta lo hemos ido perdiendo. Bueno, nos parece que tenemos que comenzar en un proceso de valorar mucho el alimento, de tener en cuenta la importancia del alimento, y bueno, lo que nosotros planteamos con este proyecto es generar algunas condiciones para comenzar a trabajar. No va a ser la solución definitiva del problema,
pero comienzo tienen las cosas, ¿no? Y nos parece que bueno, que es en esas circunstancias donde se desperdicia mucho alimento, que son los grandes supermercados y los grandes shopping, por ejemplo, comenzar a que estos procesos se comiencen a revertir, ¿no? Sí. Más o menos por ahí las líneas generales de la idea y lo que motiva el proyecto. Nosotros hemos tenido frente a eso siempre una actitud un poco como de mirar para el costado. No nos hemos dado cuenta o no nos hemos preocupado al respecto. Nos hemos golpeado el pecho siempre con respecto a que hay un montón de gente que está en situación de calle, hay un montón de gente que está en situación de pobreza, hay un montón de gente que le falta la comida y sin embargo, por otro lado, comida en buen estado se desperdicia o se tira en otra parte de la ciudad. Pero hay otros países en los que directamente yo comentaba a Peña que Bottura, que acaba de ser nombrado el mejor cocinero del mundo, Bottura justamente tuvo esa visión y esa preocupación a tal punto que entonces intervino, se presentó ante las autoridades de su propio país para decirle directamente, o por lo menos de su región, porque está en Módena, y le dijo, bueno, no tienen más lo que se tira, mándemelo todo a mí, y abrió un restaurante que directamente es una labor desde el punto de vista social. Se trabaja para hacer la comida con los desperdicios y la otra comida se recicla o se vende en buen estado para un montón de gente que directamente, o se le da a un montón de gente que la necesita. En la Argentina, que siempre nos fijamos en la parte negativa de los argentinos, o mejor dicho, de los porteños, y no miramos las cosas como a veces suceden, en los peores momentos de los últimos años del gobierno kirchnerista, hubo restaurantes que pusieron heladeras solidarias. Sí, es un ejemplo que hemos tomado nosotros, sí. Y directamente la gente iba y se servía de ahí. Nadie pagaba un peso. Era directamente comida que sobraba de la que se hacía y comida que todavía, a pesar del vencimiento, sabemos muy bien que los vencimientos se ponen con entre 4 a 6 meses de anticipación de lo que realmente es el vencimiento real del producto. Entonces, eso hay que estudiarlo, hay que verlo, hablarlo. Hay que estudiarlo. Seguro. Decía recién que es un proceso, ¿verdad? Sí. El ejemplo que vos me ponés del chef es un ejemplo muy bueno. Muchas de las cosas se han hecho a nivel internacional a través de las empresas privadas, de las propias casas de comida, a veces de los propios distribuidores de alimentos. El caso de la heladera solidaria surge en Tucumán, por ejemplo, en una roticería que se daba esa lógica donde ellos veían que luego de cerrar la gente venía a hurgar y sacar alimentos del contenedor. Entonces se les ocurrió poner esa heladera afuera, y ¿qué es lo que sucedió? Que los vecinos empezaron a llevar también envueltos en buenas condiciones, lo que les sobraba a ellos de la comida. Exactamente. Y la gente en orden adquirió la lógica que al día siguiente iban y levantaban en orden, cada uno sacaba lo que necesitaba y otro iba a reponer. Lo interesante, yo el día que estaba viendo el informe, no era solamente con Tucumán, sino porque era en Buenos Aires, porque también se extendió a Buenos Aires, a toda Argentina. Y entonces, es decir, una persona que estaba justamente al lado mío mirando el informe que estaba poniendo TN al aire, dijo, eso no puede haber en el Uruguay porque si no va uno y vacía la heladera. Bueno, ¿viste? No, pero estuvo bien en la observación. Yo me puse muy furioso con el comentario, pero por otro lado, hay que hacer un trabajo de educación y de conciencia, porque puede llegar a ser en este país puede llegar a ser que vaya uno a servirse y te deje la heladera vacía. Diputado, una consulta, Jaime Clara, ¿cómo le va? Una consulta, esto no estaba previsto, o sea, la idea, ¿qué antecedente hay de esto? Porque la idea es que a través del proyecto de ley, digamos, obligar a que, bueno, el destino de esos alimentos que no se utilizan vayan tengan este nuevo destino. No había nada, estaba librado a lo que era la intención o la voluntad del dueño del local de la comida dejarla en determinado lugar. ¿Qué es lo que se había hecho hasta ahora? Legislación no había nada en el Uruguay, es decir, ni municipal, ni nacional ni municipal. No la hay. Se venían dando convenios a través de determinados supermercados, que en Uruguay existe un banco de alimentos, por ejemplo, cosa que se desconoce. Nosotros, hace un par de meses, nosotros lo presentamos en marzo, yo no recuerdo exactamente, fue en junio, en la antesala de diputados del Palacio Legislativo hicimos una charla con gente que en Uruguay ya está haciendo esto, presentando nuestro proyecto, pero además trajimos a un especialista argentino
que ha desarrollado mucho el concepto de bancos de alimentos. Unido a lo que Sergio decía recién, también en Argentina se han desarrollado mucho los bancos de alimentos, que son depósitos, bodegas enormes donde se de ONG que organizan la recolección de este tipo de alimentos y luego lo distribuyen a quienes lo necesitan. En el año 2000, cuando la crisis económica en Argentina, surgen estos bancos de alimentos y se han desarrollado por toda la Argentina. Y hoy, por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, cerealeras, que dedican un día de cosecha o determinada cantidad de hectáreas de cosecha de maíz, por ejemplo, para los bancos de alimentos, que en el mundo tienen 40 años, ¿verdad? Pero en Uruguay ya hay uno que está funcionando ahí cerca del aeropuerto de Carrasco y funciona con un convenio en que esta empresa, estos supermercados donan voluntariamente. En el mundo se está comenzando a legislar, digamos, es una ley de avanzada. Yo les comento que tuve una reunión hace poco tiempo con la gente de FAO, internacional, que visitó el Uruguay, y me felicitaron y se sorprendieron de que Uruguay ya estuviese encaminado en esta legislación que en realidad hoy por hoy se está comenzando a legislar y aplicándose. Yo te diría que estrictamente hoy en Europa, más concretamente en Francia, con una ley del año pasado que comenzó a regir en primero de este año, que es en la cual nosotros nos inspiramos si hablamos de legislación comparada, ¿no? Sí. Pero no es nada en el Uruguay todavía en este sentido. Pero el punto de fondo, porque acá la ley va a cuestiones puntuales que tienen que ver con los supermercados, que se definen a través de otra ley, de tales dimensiones, etcétera, donen estén obligados a entregar estos alimentos. Pero el concepto de fondo es un poco el que señalaba Sergio recién, es aprender sobre esto, es generar conciencia de esto, y por eso nosotros en el artículo 7º estamos instando a que el gobierno, a que el Estado eduque sobre estos temas, ¿verdad? Porque eso es fundamental, o sea, el espíritu va por ese lado. Sí, porque ¿sabés qué es lo que pasa, Peña? Que estamos en una sociedad en la que siempre se ha jugado con la viveza. Fíjate que el comentario que hizo este amigo mío mirando el informe de TN, a mí me molestó, pero por otro lado tuve que reconocer, él no era, él es uruguayo, no es que sea extranjero, pero digo, por un lado me molestó, por otro lado tuve que reconocer que puede suceder eso de que vaya uno y vacíe la heladera, como puede suceder que en vez de ser una persona con grandes problemas económicos que no tiene para comer, vaya una paqueta de pocitos a agarrar de la heladera, porque en este país, porque se puede dar. Se puede dar. Nosotros lo que establecemos en este caso concreto del proyecto es que estos alimentos se entreguen a entidades ONG que estarán registradas en el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, que se encargan de distribuir a las personas que lo necesitan, que sí aparecen. Y nos parece que ahí debe haber un control de esto, ¿no? Sí. Por otro lado, te cuento que nosotros lo primero que hicimos fue presentárselo al PIT-CNT, porque creíamos importantísimo el control, por ejemplo, del personal que trabaja en los supermercados sobre esta nueva reglamentación. Sí. Y el involucramiento de la gente en estos temas. Y el PIT-CNT lo vio muy bien. Incluso pasó por comisión, que se está tratando en comisión el proyecto, viene lento como todo lo que viene en el legislativo. Sí, porque acá todo acá es muy lento. Vos presentaste el proyecto en marzo, ¿no? Marzo. Exactamente. Bueno, está en Comisión de Población y Desarrollo. Está en Población, sí. ¿Y qué pasó en comisión? ¿Ya se habló, se discutió? En comisión se ha ido discutiendo. La semana pasada recibimos, por ejemplo, otros aportes en el PIT-CNT que dejó sugerencias bien interesantes para incorporar al proyecto. Y la semana pasada tuvimos la visita de Linda, ¿no? La Secretaria de Desarrollo Social. Bueno, a raíz de la visita de Linda se abrió una nueva ronda de visitas en las que se va a invitar al Ministerio Ganadería, Agricultura y Pesca, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial, por la cuestión de medio ambiente. ¿La Cámara de Comercio y Servicios? La Asociación de Supermercados ya asistió, que son especialmente involucrados, y bueno, en términos generales, más allá de alguna observación que tendremos en cuenta, están de acuerdo. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando solo de supermercados? ¿Estamos hablando de restaurantes? ¿Estamos hablando de todo aquello que tiene que ver con la alimentación? Sí, sobre todo aquellos que definen más de 200 metros cuadrados de salón de ventas. Exacto. Porque hemos, en nuestro trabajo de recoger información en un comienzo, nosotros nos encontramos con una realidad, y es que los comercios chicos en general ya tienen dispuesto todo sistema. Es decir, ya en las roticerías chicas, en las pizzerías, en los comercios más chicos o en los autoservice chicos,
ya hay una lógica en que el alimento se distribuye, ya hay alguien que lo pasa a buscar, que se envuelve, o sea, eso ya existe y funciona hoy. Entonces nos interesaba abarcar precisamente todos estos lugares que son más despersonalizados. Seguro. Decime, ¿y ahora qué proceso tiene que seguir? Así lo seguimos desde acá contigo. Bueno, ¿está ahora la comisión y después? Ahora, si una vez terminada la ronda de consultas, sí, recogeremos todos los que son aportes, porque el proyecto es un proyecto abierto. Hay que recordar que yo soy diputado de Colorado, sí, por lo cual necesito el apoyo del Partido Nacional, que lo tenemos, y el apoyo del Frente Amplio, que en principio también lo tenemos, pero es necesario incorporar cambios al proyecto, aquellas sugerencias que... A sugerencias de cada uno de ellos. A las cuales estoy totalmente dispuesto, siempre y cuando no cambien el espíritu del proyecto. Exacto. ¿No? Y una vez terminada la ronda de consultas, se comenzará el tratamiento del articulado para su aprobación en comisión, para que pase al plenario de diputados. Una vez aprobado un diputado, pasa al Senado. No debería haber ningún voto en contra. No, me imagino. Bueno, no debería haber, pero nosotros le buscamos la quinta pata al gato a veces. O sea, bueno, sí, nos gusta. Es una especialización que hemos hecho acá. Yo creo que acá, y aprovecho para instalar el tema, y sé que lo hago con gente que es muy sensible a estos temas, hay toda una cuestión que tiene que ver con la alimentación. Hay un tema, el tema alimentos es un tema bien importante, transversal a un montón de temas en el Uruguay. Y entonces este es un proyecto muy concreto, que tiene que ver con desperdicio de alimentos, que tiene que ver con una cosa muy clara. Pero cuando nos metemos en esta discusión, nos metemos en el análisis en general de los alimentos. Por ejemplo, que es mucho más amplio. Hay una de las cosas que señaló Linda el otro día, es que ellos tienen miedo a que la mayoría de los productos que los supermercados entreguen sean productos de los denominados ultraprocesados, y en ese caso que se esté dando alimentación que no sea de la mejor calidad a determinada población. Bueno, yo digo, son otros problemas. Bueno, pero son todas cosas, lo importante es tratar de escuchar, que todos aporten, que salga fortalecido el proyecto sin que cambien el espíritu, y adelante con los faroles. Sé que tenés otros proyectos más, así que en cualquier momento te llamo para seguir hablando. Mira, tengo 2 o 3 proyectos más que te van a interesar, pero uno es bien importante, que ha sido muy bien recibido, tiene que ver con un proyecto que presentamos hace pocos días, en el marco de lo que vienen siendo las agresiones a los docentes, a la gente que trabaja en el estudio, y a las escuelas y a los liceos, el asunto. Nosotros estamos estableciendo sanciones para aquellas personas que agredan a los centros de estudio y a todo el personal que trabaja en los centros de estudio, porque nos parece disparate lo que está pasando. Y tenemos uno que es bien polémico, pero bien interesante para discutirlo con tiempo, que fue nuestro proyecto fue el primero que se presentó para regular la aplicación Uber en el Uruguay, y el 15 de febrero lo presentamos. Eso es interesante. Te llamo entonces en uno de estos días para conversar sobre lo de Uber. Un abrazo grande y muchas gracias. Que pasen bien. Un luthier puede tener que trabajar 4 meses para construir un solo violonchelo. Eso es amor por lo que hace. En dedicar servicio de acompañantes nos comprometemos con la misma dedicación que vos. Por eso, además de tener un convenio especial para...